Sabes de dónde vengo, sabes de dónde yo soy. Máscaras bien pintadas, la música en la ventana, mirando sentada el tiempo, su plegaria circular. Viejas tardes en la luz solar. Técnicamente a veces uno se organiza con tiempo y estas cosas cuando dependen de tecnología a veces no salen bien. Pero bueno, no sé si me están escuchando, si me pueden decir sí o no, porque para que avise a mi control. Bueno, vamos a hacer la intro y vamos a recomenzar. Quiero recapitular lo que había dicho anteriormente. Bueno, sí, hoy es un día especial. Gracias a todas las personas que han estado pendientes y atentas a lo que es el programa. Hemos preparado un programa entre varias personas para indagar lo que es la cultura gunayala y compartir un poco lo que es la teogonía, la génesis de este pueblo indígena. Y es un día especial porque hace 528 años es que llegaron personas del viejo mundo a América y, si se puede decir, generaron lo que somos ahora en la actualidad. Muchos lo llaman el Día de la Hispanidad, muchos el Día del Encuentro. Se cuentan las historias de diversas maneras y bueno, el día de hoy yo quiero contar la historia del otro lado, contar la historia desde la otra mirada y el otro enfoque. Así que vamos a navegar justamente en el tema del paradigma Abya Yala. Yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado sobre esta palabra. Se mueve mucho en los pueblos indígenas. Es una palabra que es muy recurrente y viene y va. Así que les voy a leer un poco sobre el pueblo Guna y también una pequeña intro para que puedan comprender cuál es el sentimiento de muchos originarios de estas tierras. Hace más de 500 años, estas tierras desconocidas ya contaban con habitantes. Se habían domesticado muchas plantas. Existía toda una estructura social con tareas definidas. Cada pueblo poseía una mitología, rica en enseñanzas y saberes. A medida que los recién llegados ganaban terreno, la variada identidad de los pueblos fue abreviada y adoptó el nombre de un cartógrafo que poco o nada conocía del alma de cada rincón de este continente. América nos llamamos y miramos con amor nuestro pasado, porque eso es lo que somos. Somos una mezcla de identidades. Y no negamos en absoluto a renunciar a nuestras raíces indias y mestizas, porque eso buscamos, reconocer lo indio, lo cholo, lo mestizo que tenemos en nuestras entrañas. Así que vamos a abordar este tema el día de hoy porque creo que es importante que podamos ahondar, escudriñar en lo más profundo de nuestro corazón. Quizás no nuestro pasado europeo, sino que a partir de hoy vamos a explorar nuestro pasado indígena, nuestro pasado indio, nuestro pasado cholo y todo lo que somos como construcción social y construcción identitaria. El día de hoy elegí el pueblo Guna porque yo vengo de Panamá y para mí es un pueblo que fue precisamente mi primer contacto con lo que se pueden llamar pueblos indígenas. Me acuerdo que caminaba en la central de Panamá y veía todos esos colores hermosos en la ropa de las mujeres indígenas, a veces un arete en la nariz y unas formas un poco extrañas en la ropa. Eran completamente diferentes a mí, a cómo eran mis padres, a cómo era mi familia. Y bueno, me fui adentrando y me fui, estimulando la curiosidad de saber por qué eran tan diferentes. A lo largo de tiempo, por experiencias propias y porque también tengo una madre que es de otro país con una fuerte pluralidad indígena de donde ella proviene, me fui adentrando más en saber y conocer
historias, ¿no? Y esto es lo que me permite la multiculturalidad, el poder divagar entre estas identidades tan complejas que somos los sujetos latinoamericanos. Porque realmente el encuentro de muchos lugares se dieron en esas tierras. Y a partir de eso reconocemos muchos aspectos importantes y esenciales de la dinámica que se ha ido desarrollando a lo largo del mundo. Así que para dejar de rebundar un poco en esto que son mis vivencias personales y quizás las suyas también, vamos a dar un inicio, una introducción breve de quiénes son los pueblos o las personas Tule que vienen del pueblo Gunayala. A ver, les leo un poquito. El pueblo Guna se encuentra situado en pequeños islotes del mar Caribe. Se dice que fue un pueblo nómada que escapó de la colonia, desplazándose por las montañas, ríos, hasta llegar al mar Caribe. Este pueblo viene justamente de Colombia y vivió alrededor de un poco más de 200 años en el Darién, en el tapón de Darién, que es una selva que delimita lo que es Centroamérica y Sudamérica. Ese tapón del Darién no está abierto, sigue cerrado y felizmente no tiene carretera, porque así muchos pueblos indígenas han podido preservarse a salvo de muchos peligros que han habido en el pasado y que existen en la actualidad. El pueblo Guna cuenta con 365 islas y 44,000 habitantes. Son pioneros de la legislación indígena en América Latina. Eso vamos a aprender el día de hoy, ¿eh? Vamos a conocer lo que es todo lo que es la revolución gunayala. Reconociendo al pueblo Guna como un sujeto colectivo con derecho y territorio propio. Cuenta con instituciones políticas nativas asumiendo la facultad de autogobierno, y eso desde hace mucho, mucho tiempo. Eso quiere decir que el pueblo Guna ha sido un ejemplo. Y a partir de ese esfuerzo de todas las personas integrantes de esta comunidad y esta estructura social, es que muchos otros pueblos se han animado a seguir ese camino. Una de las bases fundamentales de estos pueblos es sobre todo respetar la cultura local. Es muy importante que los visitantes, por ejemplo, a las islas, son unas islas maravillosas, unos parajes con aguas en el Caribe, color esmeralda, color turquesa. Y es muy importante que cuando uno vaya a este lugar, por ejemplo, respete cómo viven los comunarios de ese lugar y cómo también respetar el ecosistema para respetar el equilibrio, desde botar la basura en el mar y todas estas cosas. Ya desde hace unos buenos años se está buscando un equilibrio, ¿no? Generalmente viven del turismo, así que se imaginarán que todo este periodo con coronavirus, con la pandemia, ha sido un periodo difícil para muchas de las comunidades gunayala. Sin embargo, ellos han seguido moviéndose en todo lo que es la gestión cultural y también todo lo que es difundir los conocimientos ancestrales. Los gunas tienen una visión sistémica que evoca la interconexión de especies, cuerpos y territorios. Esto quiere decir que ellos consideran a los peces, a los árboles, a las plantas, a los animales, también parte de ellos. Y hay esa construcción que quizás se decía, era una especie de etnociencia, ¿no? Y se decía y se contaba con otras palabras. Pero ahora la ciencia nos va demostrando cada vez que estos conocimientos ancestrales eran narrados y que tienen que ver de cierta manera con una línea interesante entre esa conexión que existe, ¿no? Esto del código genético, del árbol de la vida. Estas cosas ya existían en nuestros pueblos indígenas. Y es este paradigma el que se está promoviendo realmente para que nosotros podamos luchar contra el cambio climático. Hoy quiero presentarles una leyenda que es el génesis del pueblo Guna. Se llama Olok Baidule, que sería la madre tierra.
Algunos lo llaman Pachamama y tienen diversos nombres dependiendo el pueblo que corresponde. Hoy nosotros vamos a hablar de Natwana o Olothuaydulle y todos esos nombres que tiene ella, porque queremos saber quién es y cómo es sentida y vista por los pueblos Kunayala. Así que les propongo, hoy contaremos la historia de otra manera. Érase una vez una tierra de árboles frutales, de pirámides escondidas, de montañas que hablan y desiertos de sal, de mares indomables y de aguas color turquesa. Ese lugar tan infinito en significados, en olores, es la tierra de todos, es el Abya Yala. Cuenta la leyenda. Aba gotte sunna oloy tirdiliye kebnana gottemo gama nitirdiliye kebnana olo wadule nan nagnononiki baba olo biligan mesiali nana mani biligan mesiali nana bappo negadu nasigno nekusa. Olothuaydulle. Baba exclamó, Oloktiktili. Y a su vez, Nana exclamó también, Manitirtil. Y nació la Madre Tierra. Baba puso los fundamentos de oro a la Madre Tierra. Nana puso los fundamentos de plata a la Madre Tierra. Al inicio, todo era tan oscuro, una oscuridad tan densa como si le apretaran a uno los ojos con las dos manos. No había sol, no había luna, no habían nacido las estrellas. Entonces, Bat-Duma, Baba Gran Padre, se dispuso a crear la tierra. Nanduma, Nana, Mama, también lo dispuso así. Cuando Baba formó a Natwana, encendió también el sol, la luna y las estrellas. Baba irradió luz e iluminó el rostro de ella. Estaba dotada de las mejores cualidades de estos dos seres extraordinarios. La Madre Tierra tomó los siguientes nombres: Olothuaydulle, Oloirdildili, Natwana, Olotbitbitkunyai, Olothuaynatsop. A Natwana se la dotó de fuerza y vigor, y dentro de sus entrañas, Baba dispuso que albergara un armazón de oro y Nana otro de plata, para así contar con dos elementos importantes como el agua y el fuego. Nana y Baba habían decidido trabajar a la par. Natwana estaba vestida de una extensa y brillante capa de oro. De allí surgieron todo tipo de flores, un sinnúmero de especies, todas fuertes y vigorosas como la albahaca roja, azul y amarilla. Todo fue una gran fiesta. Nana y Baba dieron vida a las flores para impregnar de su aroma y color a su maravillosa creación. Cuando decimos esto, significa que somos una réplica de todo lo que fue creado. Esas imágenes encarnan nuestras vidas. A medida que Nana Olothuaydulle, Madre Tierra, se iba completando, nuestros espíritus también iban tomando su forma, definiéndose al ritmo de ella, porque gracias a ella seríamos hombres, y desde ella nacimos y nos definimos. Olothuaydulle fue arropada en metales preciosos, 5 capas de oro y plata, de la gama azul y rojo. Baba robusteció a la gran Nana Olothuaydulle. Sobre ella, Baba derramó la corriente de las aguas. Nana también aportó con el fluido de la vida. Desde las entrañas de la Madre Tierra
acompañada de un fuerte quejido, brotó el primer río, y de su corteza vieron la luz las semillas, las cepas y seres no visibles a nuestros ojos. El verdor se apoderó del horizonte, y el cuerpo de la madre se llenó de hermosos y robustos árboles multicolores. Ya no era endeble, sino sólida y compacta. Abya Yala, Olorbungun Yala, fue el inicio de la expansión de madre hacia todas partes. El río se llamó Olutuzlatungunguala, Olorbungandinguala, y allí la madre tierra retuvo su nombre definitivo, que sería Nana Olokbaitula. A la madre tierra, Nana Olokbirgunyay, Baba la constituyó protectora y defensora de todo aquello que se mece, se mueve, vive y reposa sobre ella. El mismo sol está bajo su cuidado. La luna, las estrellas, los vientos, la lluvia, los abismos, los grandes y pequeños animales. Baba y Nana le dejaron, desde su inicio, semillas de flores y todas las especies, pero solo llegado el momento oportuno y en la medida de su desarrollo, brotaron ellas, vigorizaron y sonrojaron las mejillas de Nana Olokbaidula. Nana Olokbaidul les extendió cuidadosamente las hojas y se mecieron sus pétalos. Tanto los animales alados como aquellos que se arrastran, los que usan la cabeza para apoyarse, todos ellos y nosotros estamos nutriéndonos de las tetas de la gran Mama Olokbaidul. Muchos hombres han aparecido y se han extinguido, cuando la avaricia y la maldad los hizo olvidar del amor hacia madre. Nana Olokbaidul también bajó hacia las capas inferiores y tomó otros nombres y muchas otras manifestaciones. Me llamo Maniquetwitquiña y soy Saila del pueblo Tul. Los Tul, hijos de la luna y de la tierra, guardamos la memoria de todo lo que pasó desde el día en que fuimos creados. Durante muchos años hemos repetido esta larga historia, que contiene los nombres de todas las cosas, para que ninguno de nuestros hijos lo olvidara. Sé que ahora ha llegado el tiempo de sentarnos junto a todos los hombres para contarles lo que dice nuestra sabiduría y lo que vemos en nuestros sueños. Un gran Nele de hace muchos años viajó a su mente, más lejos y más allá, y acabó descubriendo hombres que eran diferentes. Su color era otro. Su lengua era extraña e incomprensible. Otra era su manera de comer los alimentos. Fue él quien nos dijo que se avecinaba un tiempo de sufrimiento, y fue su mismo hijo el que descubrió en esta costa los primeros barcos europeos. Así como aquel Nele soñó el inicio de una época difícil de comprender, nuestros hombres sabios han soñado y nos han visto hablando a los hombres de otro color, de otra lengua, que tienen otras formas de comer los alimentos. Estos hombres, en el sueño, nos escuchan y creen en nosotros lo que oyen. Por eso, pensamos que ha llegado el momento de decirle cosas al mundo. Bueno, esta es la historia de Olokbaidul, que es la madre tierra, y habla sobre Baba y Nana, que son los creadores del pueblo Tul. Baba y Nana son dos personajes que tienen esta dualidad, y si ustedes han escuchado o atentamente vuelven a escuchar el cuento,
La madre naturaleza tiene muchísimos, muchísimos nombres y bueno, las ilustraciones maravillosas las ha realizado Yasser Kim, que es un ilustrador que admiro mucho y con el que me gusta trabajar muchísimo, y justamente ha sido todo un reto recopilar la leyenda, tratar de adaptarla, tratar de poder reescribir un poco, porque estos son cantos, entonces la manera de interpretarlas no es lo mismo que la parte escrita. Entonces ha sido un trabajo de unos buenos meses la recopilación de varias leyendas gunas, porque realmente las leyendas gunas son muy complejas y tienen muchos seres mitológicos y seres demasiado abstractos, ¿no? Entonces construir a partir de la leyenda y después trabajar los personajes ha sido también todo un reto, así que estoy muy agradecida a Yasser Kim y también a nuestro editor de audio, que es Paul Archer. Somos un equipo que está en diferentes partes. Paul, por ejemplo, está en este momento en Panamá, así que es una locura, pero es súper lindo de poder, a partir de estas tecnologías que a veces son un poquito complicadas de manejar, poder también producir cosas que podemos transmitirles y compartirles a todos ustedes. Pero el día de hoy, como había dicho previamente, tenemos una entrevista y bueno, más allá de todos los problemillas técnicos que hemos tenido, que han sido de todo un poquito por todas partes, pero bueno, hemos podido compartirles la leyenda, que era lo más importante y realmente el objetivo. Pero vamos a la segunda cosa más importante, que es la entrevista. Y me gustaría hacerle una introducción a mi entrevistado, porque creo que es un personaje que aporta muchísimo a su comunidad y es un joven muy interesante que tiene mucho bagaje en temas de comunicación y con un proyecto muy grande, así que voy a hacer la introducción. Mi invitado el día de hoy se llama Olo Villalas. Ya le vamos a preguntar qué quiere decir su nombre. Él, nacido en Ustupos, que es una de las islas Guna, desde el 2009 ha trabajado en la temática de los pueblos indígenas y en organizaciones no gubernamentales como la Alianza de los Bosques, de Pueblos y Bosques, y también la Alianza de Bosques Tropicales, representante de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques. Ha participado en diferentes encuentros para la lucha contra el cambio climático. También ha participado en las últimas COP que ha organizado Naciones Unidas. Y actualmente trabaja como asesor en la Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Nacional de Panamá. Y bueno, además de todo eso, Olo es cofundador de un proyecto que se llama TV Indígena, que lo que busca es difundir y transmitir todos estos saberes ancestrales y recuperar esa memoria histórica de muchos de los pueblos indígenas. Y van transmitiendo todo tipo de materiales, entrevistas, documentales, fotografías y cosas impresionantes, pero a partir desde la mirada de los indígenas. Y eso es súper importante porque queremos que ellos también, de hecho, creo que queremos que ellos nos cuenten su historia. Y bueno, quiero darle la bienvenida a Olo. Olo, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, ¿qué tal? Perfectamente lo escucho. ¿Cómo estás, Olo? Un gusto. Estoy muy contenta de que mi primer programa del 12 de octubre sea con una apertura tan importante, con un personaje que hace tantas cosas por su comunidad y bueno, bienvenido. Estamos al otro lado del mundo, pero con estas cosas podemos reconectarnos y podemos sacar lo mejor de esta temática tan interesante y que nos apasiona de difundir todo lo que son los saberes. Bienvenido, Olo. Gracias, ¿no? Eso es lo que ha traído, pues las tecnologías de tratar de unir mundos, culturas, vivencias, idioma, y en eso estamos, ¿no? Un 12 de octubre, ¿no? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué piensa la gente de la comarca Gunayala?
el 12 de octubre. Porque yo he visto que ustedes tienen una bandera y esa bandera, la primera vez que yo fui a las islas, Ujú. yo no conocía la bandera y entonces es una bandera española con una svástica al centro y justamente eso fue algo que me llamó la atención y lo he compartido en mis redes y he dicho, bueno, para saber de qué se trata esta bandera, vengan y síganos el día de hoy para que nos cuenten qué quiere decir esta bandera. Bueno, la bandera tiene buena historia, ¿no? Esa bandera nace después de la Revolución, pero de igual manera la abuela, que es la nieta del gran líder Coleman, lo estuvo haciendo, ¿no? Y esa bandera, muchos piensan pues que la esvástica que viene de los nazis, que la bandera viene de España, pero en sí no tiene nada de estos significados. Para nosotros va más allá de eso, ¿no? Los colores rojo, como siempre, significa lo que es la sangre derramada, ¿no? No solamente en el año 25, sino muchos años atrás, ¿no? De todas esas luchas que han habido, ¿no? Y la parte amarilla significa lo que es la parte de la pureza, ¿no? El color amarillo, el oro, ¿no? La persona íntegra, ¿no? Sí. Y la esvástica, o como ustedes lo llaman, para nosotros son las 4 direcciones. Bueno, no lo llamo. Yo también he visto en algunos museos de todo lo que es el arte. He visto museos de cerámica griega que también están estos símbolos Sí. que se han mal utilizado y se han resignificado, ¿no? Entonces estos pequeños símbolos o estas formas se han utilizado y se han reinterpretado de mala manera, desgraciadamente. Entonces imagínate, Olo, nosotros en Europa, imposible tener un símbolo así, digamos, pero sin embargo es bueno contrastar y ver cómo estas cosas se pueden resignificar en otros espacios y cómo saber y conocer todas estas cosas nos hace tener una apertura de pensamiento. Pero vamos al punto sobre la leyenda de Ologuaidul, que es una leyenda que me fascinó muchísimo porque muestra el génesis del pueblo Gunayala. Entonces, ¿cómo nacen estas leyendas y cómo se transmiten? ¿Cómo después de tantos años todavía siguen tan puras, ¿no? Si se puede decir. Y cómo se transmiten hasta ustedes que son tan jóvenes, ¿no? Ujú. Bueno, para nosotros aquí el rol de suma importancia son nuestras abuelas, nuestras mamás, ¿no? Porque gracias a ellas estos historias pasan a través oralmente, ¿no? De generación en generación, ¿no? Muchos de los niños, cuando la mamá está embarazada, el primer sonido, las primeras palabras que escucha es de la mamá hablando pues, sobre nuestra cultura. ¿Ya? Y los abuelos, las abuelas, cuando el niño nace, a través del canto de arrullo, las abuelas le cantan a los niños estas historias. Y así vamos, ¿no? Y también nuestros abuelos en la Casa del Congreso cuentan estas historias a nosotros. Los que no conocen el Casa del Congreso es el lugar donde todos los comuneros de la comunidad vienen a un solo lugar para escuchar los cantos tradicionales. Y quizás nosotros los jóvenes estos cantos tradicionales no lo entendamos porque el lenguaje que usan los abuelos es un lenguaje científico. Es como usted dice, ¿no? Olonanaguadule. Para un joven común cuna, esa palabra quizás no la entiende, pero cuando usted le dice nahuana, quizás el joven lo entiende. Hay muchos de estos tipos de palabras que tenemos nosotros que joven como yo a veces no la entiende, ¿ya? Y entonces uno tiene que ir a preguntar a nuestros abuelos para poder comprender estas historias, de qué se trata, con cómo ha venido contándose. Y eso yo digo que es gracias a nuestras abuelas y abuelos que han buscado la manera de que oralmente no se pierda
y siempre ha venido de manera oral. Hoy en día ha habido unos cambios porque ya la tecnología te ha permitido, ¿no? A entrar en ese mundo para poder guardar esas historias de buena manera. Sí, justamente cuando me tocó recorrer y hacer una pequeña bitácora de las historias, encontré muy poco en castellano y algo en inglés y en francés. Y bueno, fue muy interesante porque encontré nombres que fueron como luces, ¿no? Como chispas, y entre una de ellas está Rubén Pérez Cantule, que ha sido Sí. uno de los que ha aportado muchísimo después de la revolución, Gunayala, y que era Ujú. secretario de Nele Cantule, ¿no? Que es el Exacto. revolucionario Guna, y que él era una especie de... Ustedes tienen una figura que me parece asombrosa que le llaman Sikui, que es el Ok. pájaro, ¿no? Y entonces él fue como, sí, sí, él fue como el emisor, ¿no? El que llevaba un poco de las leyendas, pero sin embargo compartía y, y también traía de lo que aprendió en Europa, porque él viajó a Europa, aprendió muchas cosas y las transmitió también a la comunidad. Entonces, creo que Ujú. algo que asombra mucho a los investigadores, por ejemplo, es esa capacidad de adaptación que tiene el pueblo guna de apropiarse de las cosas buenas y adaptarlas a su visión y a su mundo y a su estructura social, ¿no? Y bueno, creo que eso es algo que es bastante asombroso y que no podemos ver en todos los casos, pero sí son innovadores. Eso es la palabra precisa, ¿no? Que se puede buscar en la innovación. Y la pregunta siguiente viene en esa innovación, porque han sido los primeros en luchar por sus legislaciones y su autodefensa, y aparte de eso el control de sus territorios. ¿Cómo está organizada la gestión con el territorial Gunayala? Bueno, te cuento, antes de que Panamá existiera, nosotros teníamos ya nuestro comarca Tulenega, que en ese entonces se llamaba, y el gobierno en ese entonces colombiano reconoció a ese gobierno Tulenega de los pueblos cunas. En ese entonces no estábamos separados por dos territorios, éramos un solo pueblo. ¿Ya? Y entonces eso es un dato muy importante que pocas veces se conoce, que en los años 1870 por allá era reconocido. Y cuando el gobierno colombiano se separa con el Panamá, pues se crea la República de Panamá, entonces nosotros ya existíamos en nuestros territorios. Y eso hace que el gobierno nuestro, el autogobierno nuestro, más bien se toma el control en los años 25, ya que fue la revolución Dule, ¿no? Que hoy en día se conoce. Pero hoy en día nosotros nos manejamos de siguiente manera. O sea, nuestra base son nuestras comunidades. Tenemos 51 comunidades. De esas 51, 49 comunidades son cunas. Dos son pueblos mestizos o colombianos que vinieron a nuestra comarca y se quedaron asentados. Y entonces ellos no practican nada de nuestra cultura. Ujú. Y los 49 comunidades que son cunas eligen nosotros llamamos Sayladumat, Ujú. que en español mal llamado le dicen cacique. Cacique. Nosotros le decimos Sayladumat, que es el cimiento nuestro, ¿no? El gran jefe nuestro, ¿no? Entonces nosotros le escogemos tres que vela por la parte administrativa político, que es el que trabaja con los gobiernos, con los ONGs, que cómo se debe manejar nuestra diplomacia entre los cunas y los no cunas, y otros tres Sayladumagan, que es la que tiene que ver la parte de la cultura, de nuestra historia, de nuestra memoria histórica, ¿no? Son las que se velan por eso, son las que se velan por nuestras molas. Y debajo de estas instancias existen muchas secretarías hoy en día de educación, de secretaría
de transporte, de turismo, de educación bilingüe intercultural, y así vamos, ¿no? Pero el cimiento de todo eso son las comunidades que tiene cada uno su propio reglas, ¿no? De juego en sus comunidades. También tienen su propia autonomía dentro de sus comunidades. Exactamente. Y bueno, la palabra Abya Yala es una conformación bastante compleja, porque se utiliza mucho en los movimientos indígenas en la actualidad, para ya no denominarse América, sino Abya Yala. Y en las universidades, en las escuelas que están ligadas a la antropología, a la etnología, este es el denominativo recurrente que nosotros vamos encontrando cuando hacemos, si se puede decir, un research de todo esto. ¿Qué quiere decir Abya Yala? ¿Cuál es el significado? Porque muchos de los pueblos o en los foros dicen Abya Yala, pero no saben qué es lo que quiere decir Abya Yala. Ok, bueno, mira que cuando hablamos me puse la tarea porque de también investigar un poco más, no solamente decir que Abya Yala es ave de sangre, ya la cordillera, sino que ir más allá de eso, ¿no? En 1975 llega un hermano aymara que se llama Takir Mamani, después de una de las cumbres que hubo. Él llega de paso a Panamá y de paso también va a la comarca Cunayala, y en ese entonces los abuelos nuestros le decían al hermano, ¿no? Que por qué a nivel de Latinoamérica llamaban América, que nosotros los cunas teníamos nuestro propio significado a este continente, y ese era Abya Yala. Ya, eso fue una de las historias de dónde nace, ¿no? Y en sí, la palabra Abya Yala compone de dos palabras, ¿ya? Uno que es ave de sangre y ya, que es un orificio, un espacio que hay, ¿no? Entonces se compone de estas dos palabras. Y buscando más la información, ¿no? Gracias a mi hermano Abadio Green, es la que es un conocedor de estos temas, sobre lo que es la pedagogía de la madre tierra. Él me cuenta, ¿no? Él nos cuenta a través de mi primo Ini, que en sí la palabra Abya Yala significa parto. O sea, todos venimos de un solo orificio de una madre. Es la sangre, me cuenta, ¿no? El amigo Abadio Green. ¿Ya? Y eso se dice que para él significa que es el parto del territorio, que también se puede interpretar de otras maneras, ¿no? Como el continente de sangre, por la sangre derramada por los abuelos y abuelos. Algunos se han interpretado como el continente en plena madurez, y también el proceso de gestación que ha llegado en su plenitud. ¿Ya? Así que hay muchas interpretaciones, pero esa, la que me contó el amigo Abadio Green, sobre qué es el parto del territorio, que en sí el territorio continente América, que hoy en día nosotros estamos tratando de renombrar los nombres. Abya Yala sería eso, el parto del territorio, Abya Yala. Muchas gracias, Solo. Yo no había escuchado interpretación, he buscado muchísimo, pero es la primera vez que aprendo algo así. No lo escucho. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ahora lo escucho. ¿Sí? Muchas gracias. Te decía que no jamás había escuchado esa interpretación. Es la primera vez y creo que este es el objetivo de este tipo de entrevistas, de enriquecernos de todas estas cosas que vienen por detrás, que a veces se quedan en palabritas, pero tienen un significado mucho más profundo, y ese significado del parto, del nacimiento de la tierra, es un significado muy fuerte para nosotros, justo en esta víspera que es el 12 de octubre, y toda la sangre derramada y ese parto y esa fuerza de nuestros territorios. Bueno, y por último, hay algo importante que quisiera tocar contigo, porque yo sé que tú trabajas con temas de medio ambiente, cambio climático, has estado dirigiendo ese tema con los bosques. Y bueno, sé que en Gunayala hay un problema
de pérdida de arrecifes de corales. Y también hay el tema de la deforestación en algunas comunidades que han salido de las islas. ¿Qué es lo que pretenden hacer ahora con el tema del cambio climático? Bueno, el tema hoy en día, ¿no? Anteriormente uno iba a la comunidad y decía, no entendían el tema del cambio climático. Para nosotros la subida y bajada del mar pasaba no más, pues, porque siempre ha pasado. Hay meses donde siempre sube la marea y eso, pero en estos últimos años ha cambiado demasiado, ¿no? Antes que no se veía, se está viendo cosas diferentes, comunidades que han decidido mudarse a la tierra firme, uno porque hay sobrepoblación demasiado en nuestras comunidades. Ya, islas chiquititas en hace más de 90 años han crecido tanto porque hemos usado los corales para poder agrandar las islas. Y eso ha sido uno de los problemas más grandes que no hemos querido tocar, porque ha sido la costumbre nuestra de usar el relleno a base de lo que son los corales. Y hoy en día se habla mucho de eso, ¿no? De tratar de proteger, porque estamos viendo que hay islas que como hemos usado los corales, porque sabemos que los corales son la frontera, lo que hace que el marea no vaya a las comunidades, y entonces hemos visto pues, que estos últimos años se ha tratado ese tema de mayor auge, ¿no? Y hoy en día se habla mucho también en la legislación nacional. Hoy casualmente se está hablando sobre eso, sobre las leyes sobre corales. El tema de la deforestación que usted me habla, nosotros como cunas normalmente deforestamos en lugares donde inicia la tierra firme, que más bien es para la siembra. Pero no vas a encontrar una deforestación a gran escala en lugares que tienen árboles primarios y todo eso, no vas a encontrar. Vas a encontrar nosotros deforestar para la siembra siempre comenzando la tierra firme, que nosotros que por muchos años hemos usado para lo que es nuestra agricultura, ¿no? Eso, ¿no? Pero no vas a encontrar. Decir que estamos deforestando, eso no es más, hemos cuidado. Creo que Cunayala es una de las que tienen mayor auge de área forestal en Panamá. Casi la mayor parte hemos denominado como área protegida, que nosotros mismos lo denominamos, y luego el gobierno panameño, mediante el Ministerio de Ambiente en ese entonces, INRENARE, declaró como área protegida, pero nosotros anteriormente habíamos declarado eso, ¿no? Así que le puedo decir que la gran parte, casi el 90% de nuestros bosques están cuidados, y el 10% está como para la área de trabajo. Muchas gracias, Olo. Hemos aprendido muchísimo el día de hoy del pueblo Gunayala en esta jornada tan especial. Y bueno, que no sea la última vez que podamos contactarnos y que podamos retroalimentarnos de todas estas leyendas y cuentos y mitos de los pueblos gunas. Ya tengo ahí varias preparadas para seguir hablando sobre ellas. Y bueno, te deseo con todo el corazón de que tu proyecto, el proyecto que tienes, del que eres parte, de TV Indígena. De TV Indígena, exactamente, sea un proyecto que crezca enormemente, porque ahí lo estuve viendo y hay cosas muy interesantes. Así que... ¿Te puedo contar un poquito? Claro. En esta pandemia no habíamos pensado que nuestros abuelos o nuestros sailas se tomaran tanto el tema de querer compartir. ¿Por qué? Porque hubo un choque muy fuerte en nuestras comunidades en la pandemia, porque usted sabe que nuestros pueblos indígenas somos colectivos, casi todo es colectivo. Y decir que debe haber distanciamiento social, decir que no debemos aglomerar, entra en un choque muy fuerte contra nuestras costumbres tradicionales que hemos tenido. Ya nuestras casas de congresos se cerraban para evitar esto, ¿no? Lo que es el COVID.
Pero viendo todo eso, nosotros comenzamos a ver que en Panamá había muchos de nuestros abuelos sabios que estaban acá y que añoraban estar en las comunidades para poder compartir estas historias. Y a base de eso comenzamos a buscar a estos abuelos para que nos comportaran todas estas historias que hoy anteriormente para que un abuelo te hable, te toca quedar años, muchos años para que te cuente estas historias. Hoy en día pudimos de tener a unos 4 o 5 abuelas y abuelos que nos compartieron historias y nuestra cosmovisión de manera muy fluida, muy pedagógica, para que nuestra gente joven, cunas que viven en la ciudad, que nacieron en la ciudad, que poco conocen de sus raíces, de sus costumbres, entendieran pues de cómo se trabaja en las comunidades, cómo se habla, cuáles son las historias que hay. Y eso hemos traído un montón de historias, montón de cosmovisión que normalmente tú no lo vas a escuchar. Y hoy tenemos guardados en el YouTube, en Facebook, y donde lamentablemente están en cuna todavía, pero estamos tratando también de ver cómo, de manera de que a los no cuna hablantes puedan entender pues lo que es la cosmovisión nuestra, porque se habla mucho términos que hasta mi persona no lo entiende y tengo que después hablar con ellos para que me pudieran dar a conocer. Pues eso ha sido un éxito total para nosotros y estamos muy agradecidos con estos abuelos y abuelas que nos han contado de manera virtual y creo que le ha gustado mucho. Hasta otras páginas han comenzado también a hacer eso y eso es lo bonito, pues, que a través de estas nuevas tecnologías pudiéramos llevar estas historias a nuestros niños y también a los no cunas o no indígenas para que pudieran comprender aún más del trabajo que ha llevado desde muchas generaciones de lo que es el cuidado del medio ambiente, de que es la protección de nuestras culturas y todo eso. Así que muy agradecido con ustedes por ese espacio que me ha brindado. No, hola, nosotros contentísimos de que podamos difundir un poquito y aproximarnos a lo que es su cosmovisión y saberes ancestrales. Lo que puedo pedirte también es que descarguen el cuento. El cuento es una recopilación, como había dicho, de algunos escritos de Ivan Bagua, que es un divulgador, digamos así, de los cuentos y de muchos conocimientos gunayalas. Y también Rubén Pérez Cantule, que también hay documentación y bibliografía de este Nele tan importante. Bueno, agradecerte infinitamente. Esta no va a ser la primera ni la última, sino que probablemente vayan a venir más citas adelante para seguir abordando sí, la cosmovisión guna, que es tan difícil y tan compleja, como tú ya lo habías dicho. Y bueno, les deseo con todo el cariño y con mucho afecto de que TV Indígena siga creciendo muchísimo más y que se puedan hacer muchas más alianzas en los pueblos para que nos cuenten a partir de su mirada y de sus palabras quiénes son ustedes, de dónde vienen y a dónde van. Así que muchísimas gracias, Olo. Gracias a usted, porque una vez un cineasta me dijo, y eso lo llevo siempre, ¿no? Yo puedo mirar desde mis propios ojos, grabar todo eso, pero mirar desde el propio suyo, de ustedes mismos, es otra mirada que quizás nosotros no podamos comprender. Así que estoy muy agradecido con ellos porque me han enseñado mucho, ¿no? Así que nos toca a nosotros, ¿no? Siempre he dicho, si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer por nosotros? ¿Ya? Eso es muy importante. Muy agradecido. Muchas gracias. Así que, bueno, con nosotros será dentro de poco. No sé si me puedes, control, me puede poner la pantalla completa, por favor. Y bueno, estamos en los últimos minutitos del programa. Quiero agradecerle muchísimo a Olo. Y también llamar a colación a todas las personas que han sido parte de este proyecto. La fase inicial ha sido una fase muy interesante porque hemos estado navegando sobre muchos pueblos indígenas y bueno,
ha sido maravilloso. Quiero agradecer infinitamente justamente al que compuso la canción, que sí, puedes hacerme la transición, que compuso la canción De dónde vengo justamente, es Sebastián Zuleta. Es una canción hermosa, maravillosa, porque habla a través de metáforas muy fuertes de quiénes somos, ¿no? Y este programa es justamente para eso, ¿no? Para narrar de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos, qué queremos para nuestro futuro. Y también a Yasser Kim, que es, como ya había dicho anteriormente, es el ilustrador, y Paula Archer desde Panamá, Yasser desde Bolivia, Rosy desde acá, desde Suiza, y mi querida Teresina, Teresina Rojas, que también es el corazón de este proyecto, porque sin Teresina no hubiéramos hecho este proyecto. Así que les recomiendo por favor de que vamos a descargar el cuento a través de nuestras plataformas y que puedan divulgar este cuento a los niños. Si pueden visitarnos en nuestro Instagram, @ecodelas_palabras, ahí van a poder descargar mucha información sobre esta primera semana que hemos hablado sobre Olok Waidule y la mitología Guna, y también vamos a explorar un poquito más y desglosar algunos aspectos de este cuento que hemos presentado el día de hoy. Y compartan el programa, compartan el cuento, que para nosotros lo más importante es que el cuento se divulgue y que se quede en esa data grande que tenemos en el internet y en la memoria también de ustedes, de sus hijos, y que se impregnen de todo esto maravilloso que es esta magia que todavía nosotros conservamos a través de nuestras leyendas y mitos. Así que conmigo será hasta la próxima semana. La próxima semana tengo un cuento maravilloso, lo van a amar. Así Viejas tardes en la luz solar. Ahí venía la canción. Así que bueno, con nosotros va a ser hasta... Estamos esperando que Rosy prepare todo para nuestra gran despedida. Así que, tan. Cuando tú quieras. Hasta el próximo lunes a las 5 de la tarde, queridos amigos. Una buena semana. Síganos por Instagram y no se olviden de compartir la historia y recordar el eco de las palabras. Viejas tardes en la luz solar. Ay, se enganchó mi corazón al tuyo, y no hay soledad que le gane a esa estación.